Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Está preciosa. Vean qué parejita queda. Y por la parte de atrás también queda muy bonita. Podemos hacer muchísimos proyectos con ella. Y la podemos aprovechar para muchísimas cosas. Para esta puntada necesitamos montar cualquier cantidad de números pares, los que queramos. Yo voy a montar 18 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejemos las 18 cadenas. 1, 2, 3. En la cuarta cadena, esta no cuenta. 1, 2, 3, 4. Vamos a voltear y ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto en la bolita. Esta ya cuenta como una. Y toda esta vuelta la vamos a tejer de puntos altos. ¿Por qué en este caso le estoy tomando por la parte de atrás? Porque como queda muy bonito aquí terminado, con esto podría tejer una bufanda o algo que no vaya a llevar orilla. Que aun si deciden ponerle orilla, de ahí lo pueden tomar sin ningún problema. Ok, aquí está nuestro 18, nuestro último punto alto. Hacemos una cadena al aire, volteamos y el primer punto hacemos un punto bajo. De aquí hacia la izquierda vamos a empezar a hacer puntos bajos. Tomamos aquí, luego aquí, de donde salimos, otra vez nos vamos hacia la izquierda, otra vez salimos de aquí, nos vamos para acá y tejemos el siguiente punto bajo. Y así nos vamos a ir toda esta vuelta hasta el penúltimo punto. De donde salimos hacia la izquierda, tomamos un punto, tejemos el punto bajo. Aquí estamos llegando al penúltimo. Esta fue nuestra cadena de inicio. Aquí vamos a tejer un punto bajo.
Esto es lo que estamos tejiendo. Miren, vean qué bonito. Es parte de la puntada. Vamos a tejer una cadena al aire, volteamos y el primer punto hacemos un punto alto. Nos vamos a brincar uno y en el siguiente vamos a cargar hilo y lo subimos a que quede a la altura del punto alto. Volvemos a cargar hilo, lo pasamos, subimos, cargamos hilo y pasamos 4. Y luego cargamos hilo y cerramos. Vamos a repetirlo. Cargamos hilo, pero nos vamos a ir al que nos brincamos, al que dejamos vacío. Lo tomamos, cruzamos y lo estiramos a la misma altura y lo hacemos por segunda vez. Ahí están las 4 hebras. Cargamos, pasamos, volvemos a cargar y cerramos. Vamos a repetir. Nos saltamos 1, estiramos, cargamos, estiramos, pasamos los 4 y cerramos. Ahora nos regresamos al que nos saltamos, cruzamos y estiramos y repetimos para tener las 4 hebras. 4, cargamos y cerramos. Y así nos vamos a ir hasta el otro lado. Subimos, 1, 2, pasamos, cerramos. Ahora en el que nos habíamos saltado. Este es nuestro dibujo central. Otra vez nos saltamos 1, nos regresamos, y cerramos. Y aquí están los dibujos cruzados. Nos saltamos 1, nos pasamos al siguiente y cerramos. Nos regresamos. Así es como nos quedan también la misma cantidad de puntos. 1, 2, pasamos, cerramos. Nos vamos a regresar. No, ya iba a saltar un paso. Aquí están los 4. Y ahora nos quedan 3. Nos saltamos 1. Hacemos el dibujo. Nos regresamos. Y en el último hacemos un punto alto, que es nuestra orilla. Hacemos una cadena al aire. Dejemos un punto bajo y vamos a repetir este dibujo. De aquí, del punto bajo, nos vamos a ir al costado y hacemos otro punto bajo. Luego de donde salimos al siguiente, otro punto bajo. De donde salimos, otro. Vamos siempre hacia la izquierda. Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta al penúltimo punto.
Ya llegamos al penúltimo punto y en el último dejemos un punto bajo. Hacemos una cadena al aire y ahora nos toca una vuelta de puntos altos en todos los puntos. Aquí está el primero. En cada uno. Es una puntada preciosa que con cualquier color de estambre luciría muchísimo. En blanco luce, se me hace muy delicado. Aquí nos quedan 3 puntos. Se las voy a enseñar de cerca. Mire, aquí está el dibujo, aquí está el dibujo central, el otro dibujo que los divide y ahora lo que nos toca es volver a repetir los puntos bajos de costado. Aquí tejemos nuestro primer punto bajo normal y de ahí otra vez hacia la izquierda nos vamos a ir hasta el otro lado. Es volver a empezar la puntada. Acuérdense que tenemos que llegar al penúltimo. Aquí está el penúltimo. Y aquí tejemos un punto bajo normal. Una cadena al aire, un punto alto, que es nuestra orilla, y vamos a empezar la puntada otra vez, la de los cruces. Nos saltamos una, estiramos, ahí están los 4, pasamos y cerramos. Nos regresamos al que nos habíamos saltado, al punto saltado, otra vez. Repetimos. Nos saltamos uno, el que sigue, ahí están los 4, nos regresamos, lo estiramos, nos saltamos al siguiente, y vamos repitiendo. Aquí quedó un poquito más floja al tejerla, pero a la hora que dejamos la de regreso, ahorita les enseño, la vuelve a apretar, porque aquí tiene más estambre. Porque vean todas las que estamos, todo el estambre que estamos aquí montando. Pero no es problema. Está. Nos saltamos. Nos regresamos, cruzamos, hacemos la puntada y aquí están los 3 últimos.
En el penúltimo subimos, cerramos, nos regresamos y en el último hacemos un punto alto. Vean cómo queda como un poquito más grande. Ok. Por si les pasa, no crean que así se va a quedar. Vean cómo se cerró aquí abajo. Entonces, para que estén tranquilos, hacemos nuestro punto bajo y aquí empezamos de costado nuevamente. Acuérdense que en esta vuelta nos detenemos en el penúltimo. Aquí está el penúltimo. Y en el último, nuestro punto bajo. Ya vieron, ya se cerró. Hacemos una cadena al aire y esta vuelta va a ser de puros puntos altos. Y ya de aquí en adelante pues ya nos vamos a seguir. Obviamente el ancho que queramos y la altura que queramos. Aquí la tenemos, miren. Ven qué bonita. Esta es nuestra parte de atrás, que también se ve muy bonita. Y vamos a verla en grande. Ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar igual que siempre. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Bye.